¿Qué tal? Quería hacer un video para hablar de las discusiones de hoy en día, para dónde suelen ir las discusiones, por ejemplo, online, que es muy común ver posteos de diversa índole donde alguien pone una postura política, una postura moral, una postura epistemológica, si es debate en algún tema de alguna disciplina, etcétera. Y hay mucho de las discusiones que suelen, no siempre, pero suelen virar muchísimo para el lado de el otro es un boludo, no es inteligente, son tontos, no saben usar la lógica, están pensando mal. Y cuando la discusión se va para ese lado, me parece que el psicoanálisis es interesante ver qué se puede decir de la postura psicoanalítica de llevar una discusión para ese lado. ¿Por qué se la lleva para ese lado? Por si podemos estar de acuerdo o no. Y ahí me parece que lo interesante para pensar es el tema de ese énfasis que se hace en la inteligencia o en la lógica, en una discusión, cuando se dice el otro no la sabe usar bien. Ahí me parece que se oculta, se está arrastrando un prejuicio que es como si las emociones, como si una postura emocional, gustos personales y por ende emocionales, una historia personal no existiera o no debiera existir en una discusión, y las discusiones o el pensamiento debiera siempre girar alrededor de una especie de lógica o raciocinio puro, sin ningún tipo de matiz, de preferencia, de gusto, de historia personal, de emoción, básicamente. Y eso me parece muy interesante porque, es más que nada interesante porque se ve que en nuestra época, en la modernidad, que todo gire para ese lado, o que la mayoría de las conversaciones, discusiones de Occidente giren alrededor de eso, muestran mucho el prejuicio que se tiene con lo que es algo fuera de la lógica o el raciocinio, como si no debiera existir, como si fuera un error. Como si uno no, sí, no, dejé que mis emociones me llevaran a pensar eso, está mal. Por supuesto, hay maneras de matizar, por supuesto, el tema de la emoción, porque no digo dejarse llevar por la emoción tampoco, pero rechazarla es raro, es problemático, y no es fidedigno con la experiencia, digamos, hay un error en ese rechazo, me parece. Eh, y lleva a cuestiones, a posturas interesantes porque nos pone a cuestionarnos a nosotros, por ejemplo, los que nos consideramos del palo más del psicoanálisis, que operamos con la idea del inconsciente, cuál sería la postura del inconsciente, qué es lo que uno está examinando ahí. Y el inconsciente nosotros lo veríamos desde una postura de la experiencia, de una postura por ende emocional, es una cuestión de la percepción, si se quiere. Y eso es muy diferente a... Miro para abajo porque tengo anotado unos puntos, quiero resaltar al respecto. Es diferente a la postura que sería rechazar la emoción en favor de un raciocinio o lógica pura que diga en general o que pudiera decir en general que es correcto o incorrecto en todos los casos, ¿no? Como el idealismo y las ganas de que exista un texto lógico que te dé las respuestas a cómo tenés que actuar en todo momento de la vida. Como si uno sacara un libro que diga, bueno, así tenés que actuar cuando estás en pareja, así tenés que actuar, así tenés que amar. Se hace mucho eso. De hecho, en los mismos psicólogos, mismos psicoanalistas muchas veces venden eso. Venden, no, bueno, hay que amar de esta manera, hay que amar de esta otra. Y dicen cosas, por supuesto, que para nosotros en nuestra cultura solemos ver como tiernas, como lindas, etcétera. Entonces todos de acuerdo dicen, sí, ¿cómo sabe cómo hay que amar? Pero es particular, es muy particular. Hay momentos o cuestiones que van a hacer que uno se posicione ante una relación, ante un vínculo, etcétera, de maneras que son un poco más personales y complejas, y donde la verdad va a ser más contradictoria que simplemente llegar a lo que nosotros creemos que es que todo esté bien y que todo sea lindo. La verdad del inconsciente no siempre es la que queremos que sea. Nosotros decimos que la postura que está ahí, que el inconsciente está denunciando una postura emocional particular en una situación, denunciada como una verdad para la persona que la está atravesando, ese inconsciente, no siempre es lo que uno le gustaría, no siempre es, porque no va en favor de un texto absoluto que te diga lo que tenés que hacer en todo, que te dé garantía de cómo hay que vivir la vida. Justamente el psicoanálisis se posiciona en el punto en el que no es ingenuo el psicoanalista, en el punto en que sabe que no hay un texto general que te diga cómo vivir la vida. Pero sí, por supuesto, hay verdad,
para sujetos, porque hay postura emocional, hay una postura, hay un sentimiento cuando estamos ante algo, hay verdades. Esa verdad, esa emoción, nosotros la abordamos por medio de lo que llamamos significante, es decir, por medio de algo simbólico, pero cuando se agarra eso simbólico, mucha gente agarra la parte simbólica y dice, bueno, esto es lógica, lo simbólico, la semántica, articular algo con palabras, todo eso es lógico, es coherente, y desechan la parte de que todo eso gira alrededor de que hay una experiencia, hay una emoción. Y se va en favor de esa lógica pura en donde uno se pierde, porque básicamente te estás perdiendo de que esa lógica, ese discurso, esa semántica nada más tiene un tipo de coherencia porque gira alrededor de una experiencia, de un sentimiento, de un sentido. Sentido, a propósito lo digo como que es algo de sentido, se le suele decir a lo que tiene sentido gramático, por ejemplo, y al mismo tiempo se siente, se percibe que algo cierra. Eso es una percepción. Digo, no se puede escapar de la percepción, que es un poco a lo que iban en un video anterior que hice respecto de la relación entre experiencia y teoría, ¿no? Entonces, que uno lea la emoción a partir de la lógica, ¿no? A partir de palabras, a partir de una semántica ordenada, a partir de una lengua, de hecho, ordenada de determinada manera, ¿no? De un lenguaje determinado, español, inglés, o como uno piense una emoción que uno esté experimentando. Eso no significa que la emoción pasa a ser esclava de esa lógica. No significa que la podés moldear como se te canta con esa semántica. ¿Sí? Sino que eso se puede pensar, no tenemos otra que pensarlo a través de la lógica de este lenguaje, con la materia prima de ese lenguaje, que es el significante, pero eso no significa que esa emoción pierda su carácter de meta racional, si se quiere, ¿no? Que no está por dentro de todo lo que es esa lógica cerrada de una semántica particular, sea cual fuere, sea el idioma que sea. Y en ese sentido me parece importante, ¿no? No ser ingenuos en el punto de no ceder ante el pensamiento idealista y arrastrar estos prejuicios de que la racionalidad pura es posible, sino que siempre está tenida de una postura que es netamente emocional particular. De hecho, nuestros principios morales tienen que ver con nuestros gustos, con nuestra historia, con nuestra particularidad, no que somos re divinos porque pensamos en cosas más buenas, es un poco porque fuimos por nuestra historia, por nuestra experiencia, por cómo percibimos la vida en distintos puntos, fuimos también llevados a tener cierta postura desde un lugar que nos favorecen que tengamos ciertas lecturas en lugar de otras. Lo cual no quiere decir que esto no cambie como uno percibe las cosas. Por supuesto, cambia todo el tiempo como uno percibe las cosas. Pero lo que no cambia es que la percepción va a ser el núcleo alrededor de lo cual toda lectura semántica o lógica o como le quieran llamar, va a depender. El referente siempre es una experiencia y la experiencia siempre es particular. Entonces la tendencia a querer universalizar o generalizar la experiencia, bueno, fracasa básicamente. Que es justamente en donde vemos los síntomas, en donde se puja mucho por tapar esa particularidad en favor de cierto ideal universalista que al no poder sostenerse, lo que se quería tapar como particular vuelve en forma de lo que llamamos síntoma. Pero bueno, hasta ahí, logré menos de 10 minutos. Gracias por escuchar.